He pasado la mayor parte de mi vida guiando a escaladores en el Everest, haciendo el traicionero viaje del campo base a la cumbre y de vuelta más veces de las que puedo contar. Fue durante una de mis expediciones, hace unos 5 años, cuando me encontré con algo que todavía me cuesta entender. No era la primera vez que lideraba un grupo de escaladores, y como siempre, me tomé la responsabilidad muy en serio. Mi trabajo consistía en asegurarme de que todo el mundo estuviera a salvo, de que todos consiguiéramos bajar con vida. Este grupo no era diferente de los demás, una mezcla de alpinistas que buscaban emociones fuertes y alpinistas serios que querían conquistar la cumbre. El tiempo estaba despejado cuando nos pusimos en marcha y los ánimos estaban caldeados. Ya había guiado a mucha gente por estas crestas y grietas, pero lo que ninguno de nosotros esperaba era la tormenta que se desató sin previo aviso. A 6.000 metros, el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Lo que había empezado como una mañana tranquila se convirtió en una tormenta blanca, con vientos huracanados y nieve cayendo en todas direcciones. Nos vimos obligados a parar, montar las tiendas y esperar a que pasara rápidamente. Pero la tormenta no amainó y pasamos más de un día congelados. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. La segunda noche noté algo extraño fuera de mi tienda. Al principio pensé que era el viento, pero cuando miré más de cerca, vi unas débiles huellas en la nieve. No eran humanas, ni de ningún animal propio de esta parte del mundo. Eran enormes, demasiado grandes para un leopardo de las nieves o incluso un yak, y parecían dirigirse hacia nuestro campamento. No se lo dije a los demás. No había necesidad de sembrar el pánico cuando todo el mundo estaba ya nervioso por la tormenta. Pero en mi interior sabía que algo no iba bien. Había visto huellas como estas antes, en lo alto de las zonas remotas de la montaña, lejos de cualquier asentamiento humano. Los sherpas más ancianos, los que vivieron durante temporadas sin equipos ni tecnología modernos, hablaban de estas criaturas, cosas que vivían en los altos campos nevados donde ningún hombre debería ir. Lo llamaban el Yeti, el abominable hombre de las nieves, pero para nosotros era simplemente parte del misterio de la montaña. Un espíritu de los lugares salvajes que no debía ser visto ni comprendido. A la tercera noche, la tormenta seguía arreciando y empecé a oír ruidos. Al principio eran débiles, como algo que se movía en la nieve, pero a medida que avanzaba la noche, los sonidos se hacían más claros. Algo rondaba nuestro campamento. Cada vez que sacaba la cabeza de la tienda, no veía nada, solo remolinos de nieve y oscuridad, pero podía sentirlo. Algo estaba ahí fuera observándonos. Llegó la mañana, pero la tormenta no daba señales de amainar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que faltaba uno de nuestros escaladores. Su tienda seguía allí, pero él no. No había señales de lucha, ni huellas que se alejaran del campamento. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Lo buscamos, por supuesto. Durante horas peinamos los alrededores, pero no había rastro de él. Lo único que encontré fue un extraño dibujo en la nieve, como si algo pesado hubiera sido arrastrado, desapareciendo en la nada blanca del más allá. El miedo empezó a apoderarse del grupo. La gente cuchicheaba sobre la montaña, sobre malos presagios y los peligros de perturbar lugares a los que los humanos no pertenecían. Intenté mantener la concentración de todos, diciéndoles que debíamos permanecer unidos, que la tormenta pasaría, pero en el fondo sabía que no estábamos solos en la montaña. Esa noche me quedé despierto, escuchando. El viento había amainado un poco, pero el frío seguía siendo brutal. Podía oír la respiración de los demás en sus tiendas, el crujido ocasional de alguien que se movía mientras dormía. Y entonces lo oí. Un sonido bajo y gutural, algo entre un gruñido y un gruñido. Se me heló la sangre. Sabía que aquel sonido no era humano.
ni de ningún animal que hubiera encontrado en estas montañas. No me atreví a moverme, pero agucé los oídos tratando de localizar la dirección del sonido. Venía de un poco más allá de nuestro campamento, cerca del borde de un abrupto desnivel, donde la tierra se precipitaba en un interminable mar de hielo. Cogí mi linterna frontal y salí, moviéndome despacio, con cautela, hacia la fuente del ruido. Lo que vi en el tenue haz de luz es algo que me acompañará el resto de mi vida. Allí, agazapada al borde del acantilado, había una figura alta, maciza, cubierta de un espeso pelaje blanco que se confundía casi a la perfección con la nieve. Estaba de espaldas a mí, pero podía ver sus anchos hombros, su postura encorvada mientras trabajaba sobre algo en el suelo. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba comiendo. La chaqueta del escalador desaparecido era parcialmente visible bajo la enorme figura de la criatura, y pude ver el destello de algo rojo, sangre manchando la nieve. Las manos de la criatura, si es que podían llamarse así, eran grandes, con largos dedos en forma de garras que rasgaban y desgarraban el cuerpo que tenía debajo. Me quedé inmóvil, sin poder respirar ni pensar. Había oído las historias, por supuesto, pero verlo, ser testigo de algo tan imposible, tan horripilante, iba más allá de lo que hubiera podido imaginar. No sé cuánto tiempo permanecí allí, observando en un silencio atónito, pero finalmente la criatura levantó la cabeza como si percibiera mi presencia. Lentamente, se giró y por primera vez vi su rostro. No era humana, no del todo, pero había inteligencia en sus ojos, una conciencia fría y calculadora que me heló hasta la médula. Su rostro era una extraña mezcla de hombre y bestia, con rasgos anchos y planos y ojos afilados y depredadores que brillaban débilmente en la oscuridad. Por un momento, nos miramos fijamente y en ese instante supe que, si quisiera, podría matarme sin dudarlo, pero no se movió. En lugar de eso, emitió un gruñido grave y estruendoso, una advertencia antes de volver a su comida. No recuerdo haber vuelto corriendo al campamento. Todo lo que sé es que un minuto estaba allí de pie, congelado de miedo, y al siguiente estaba de vuelta en mi tienda, temblando incontrolablemente. No dormí en toda la noche y al amanecer les dije a los demás que teníamos que irnos. No les expliqué por qué, no les conté lo que había visto, pero no me hicieron preguntas. El miedo en el aire era palpable y nadie quería quedarse más de lo necesario. Hicimos las maletas y abandonamos la montaña en cuanto amainó la tormenta, renunciando a nuestro intento de cumbre. Nadie encontró nunca al alpinista desaparecido y nadie se preguntó qué le había pasado. La montaña tiene una forma de tragarse sus secretos, de esconder cosas que nunca debieron descubrirse. Nunca he contado esta historia a nadie, ni siquiera en su totalidad. La mayoría de la gente no la creería, pero si alguna vez te encuentras en el Everest, recuerda esto. Hay lugares en esa montaña a los que los humanos no pertenecen, y si tienes suerte, nunca descubrirás que vive allí. En los pueblos de gran altitud, donde el aire es delgado y el frío aprieta incluso en verano, la vida siempre ha estado ligada a las montañas. Las cumbres no son solo parte del paisaje, son fuerzas vivas y ancestrales que nos vigilan, a veces indiferentes, a veces vengativas. Mi familia, como muchas otras, ha vivido durante generaciones bajo sus imponentes sombras, sabiendo bien que somos huéspedes en sus dominios, pisando con cuidado y respeto. Mientras crecía, había oído innumerables historias transmitidas por los ancianos sobre cosas que vivían en lugares remotos donde ningún ser humano debería ir. Los llamaban espíritus. Seres tan antiguos como la tierra misma, que no se preocupaban por nosotros, pero que tampoco nos molestaban, siempre que nos mantuviéramos alejados de ellos. Pero siempre hay quien no escucha,
quien va un poco demasiado lejos. No hace mucho me enteré de lo que le había pasado a una mujer de uno de los pueblos cercanos. Yo no estaba allí, pero su historia se ha extendido por el valle como un reguero de pólvora, susurrada de casa en casa. Es una historia de la que nadie habla a la luz del día, pero en la noche, alrededor de las hogueras, es en lo único que se puede pensar. Lo extraño es que la propia mujer ya no está para contarlo, y sin embargo, todos sabemos lo que pasó. El día que partió de su aldea era una mañana como cualquier otra. El verano era inusualmente cálido, y las bayas que crecían silvestres en las laderas más bajas de la montaña estaban maduras y eran abundantes. No era raro que las mujeres de la aldea se aventuraran a recolectarlas en las estribaciones, recogiendo suficientes para secarlas y almacenarlas para el invierno. Todos conocían los mejores lugares, y aunque los senderos empinados podían ser peligrosos, era una parte de la vida a la que todos nos habíamos acostumbrado. Aquella mañana cogió una cesta y se adentró en las colinas. El camino que siguió le era familiar, trillado por años de pisadas, y serpenteaba entre densos pinares y praderas abiertas que dominaban el valle. Estaba sola, pero eso no tenía nada de extraño. Ya había hecho el camino muchas veces. El aire era fresco, el cielo despejado, y el único sonido era el del viento silbando entre los árboles. Llegó al campo de bayas a tiempo, y cuando se agachó para empezar a recogerlas, no notó nada raro. Pero hay viejas supersticiones sobre esos lugares, sobre todo cuando uno se aleja demasiado del camino. Los ancianos siempre decían que no había que ir más allá de ciertas crestas, lugares donde el bosque era demasiado espeso o el aire estaba demasiado quieto. Lugares donde uno se sentía vigilado. Al principio no notó el cambio, pero a medida que elegía, los sonidos del bosque empezaron a desvanecerse. Los pájaros se callaron y el susurro de las hojas pareció apagarse. Al principio es fácil ignorar este tipo de cosas. La mente te juega una mala pasada, te dices a ti misma. Pero ese silencio te presiona, te hace sentir que no estás solo. Ella también debió sentirlo, la forma en que el aire se espesaba a su alrededor, cada vez más pesado, más opresivo. Algo iba mal, pero no se volvió. Siguió caminando, intentando convencerse de que todo iba bien. Pero a medida que pasaban los minutos, empezó a percibir un olor extraño y nauseabundo en el viento. Un olor como a piel mojada y algo podrido, algo muerto hacía tiempo. Al principio era tenue, pero se hizo más fuerte, llenándole la nariz hasta que ya no pudo ignorarlo. No era un olor que perteneciera a las montañas, al menos no de esa manera. Al principio fue solo un atisbo, un movimiento entre los árboles en el límite de su visión. Levantó la vista, esperando ver un yak o tal vez un jabalí, pero lo que había allí no era un animal. Era alto, mucho más que cualquier hombre, con los hombros anchos y un pelaje espeso y enmarañado que se le pegaba al cuerpo a mechones. Su rostro estaba parcialmente oculto entre las sombras de los árboles, pero ella pudo ver sus ojos, oscuros, profundos y fijos en ella con una intensidad inquietante. Se quedó paralizada. ¿Qué otra cosa podía hacer? El miedo es capaz de inmovilizar el cuerpo, de hacer que todos los instintos te griten que corras, pero de mantenerte inmóvil. No se movió, no respiró, esperando que se diera la vuelta y se alejara, pero no lo hizo. En lugar de eso, avanzó, salió de las sombras y entró en el claro donde estaba ella. La criatura sobresalía por encima de ella, con más de 2 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de pelo largo y desgreñado, pero no era un simio, no exactamente. Sus brazos eran demasiado largos, su rostro demasiado humano, y sus ojos, esos ojos, estaban llenos de algo más que instinto animal. Había inteligencia, algo calculador, algo depredador. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron segundos, permanecieron allí,
mirándose fijamente. A ella le latía el corazón en el pecho y respiraba entrecortadamente. Sabía que tenía que moverse, que tenía que correr, pero sus piernas no cooperaban. La criatura ladeó la cabeza, casi como si la estuviera estudiando, tratando de decidir qué hacer a continuación. Y entonces se abalanzó. Fue tan rápido que apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un segundo estaba allí de pie, inmóvil como una estatua, y al siguiente se abalanzaba sobre ella con sus enormes brazos extendidos. Lanzó la cesta en su dirección y se dio la vuelta para correr. Sus pies resbalaban en las piedras sueltas mientras corría por el sendero. Podía oírlo detrás de ella, con sus pesadas pisadas entre la maleza cada vez más cerca. Corrió más deprisa de lo que había corrido en su vida. El pánico la impulsaba hacia adelante y las piernas le ardían por el esfuerzo. Pero por muy rápido que corriera, la criatura la estaba alcanzando. El olor de su pelaje húmedo y podrido le llenaba los pulmones y oía su respiración entrecortada justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en la nuca. Pero entonces, en un golpe de suerte, o tal vez una bendición de la propia montaña, tropezó con una estrecha grieta en las rocas. Sin pensarlo, se zambulló en ella, apretando el cuerpo en el estrecho espacio justo cuando la criatura la alcanzaba. Su enorme mano se abalanzó sobre ella, fallando por escasos centímetros mientras ella se introducía más profundamente en la grieta. La criatura aulló de frustración y su voz resonó en las montañas, un sonido tan primitivo y crudo que le produjo escalofríos. Durante lo que le pareció una eternidad, permaneció fuera de la grieta, paseándose de un lado a otro, con sus largos brazos metidos en la grieta, intentando sacarla. Pero estaba fuera de su alcance, y al final, la criatura se dio por vencida y retrocedió hacia el bosque con un último rugido que hizo temblar la tierra. Permaneció en la grieta durante horas, demasiado asustada para moverse, demasiado aterrorizada por la posibilidad de que la criatura volviera. Cuando por fin salió, el sol empezaba a ponerse y proyectaba largas sombras sobre la montaña. El camino de vuelta a la aldea le pareció más largo que nunca. Cada crujido de los árboles le aceleraba el corazón. Cada sombra era una amenaza potencial. Cuando por fin llegó a la aldea, exhausta y llena de arañazos y magulladuras, nadie sabía qué pensar de su historia. Algunos la creyeron, por supuesto, los que habían oído las viejas historias, los que sabían que las montañas escondían algo más que nieve y rocas. Pero otros la descartaron como las divagaciones de una mujer que había pasado demasiado tiempo sola en la naturaleza. Nunca volvió a esa parte de la montaña, y nadie más lo hizo. La plantación de bayas, antaño un lugar popular de recolección, fue abandonada y se dejó crecer salvaje e indómita. Los ancianos advirtieron a las generaciones más jóvenes que se mantuvieran alejadas, que respetaran los límites de las montañas y las criaturas que vivían en ellas. La leyenda que voy a contarles vive entre nosotros, susurrada de mayor a menor, de un invierno a otro, de una generación a la siguiente, como el viento frío que siempre sopla en las montañas del Himalaya y que trae consigo no solo nieve. Esta es la historia de una montaña que ninguno de nosotros, descendientes de los antiguos Sherpas, se atreve a nombrar en voz alta. La gente prefiere evitar hablar de ella, como evita los lugares malditos que todo el mundo conoce, pero nadie se atreve siquiera a mirar en su dirección. Esta montaña, a la que nuestros antepasados llamaban Rinpo Tsong, se consideraba sagrada, pero no en el sentido en que son sagrados los picos a los que la gente sube para acercarse a los dioses. No, esta montaña estaba prohibida. Sus picos estaban ocultos en un denso velo de nubes, y su pie
estaba envuelto en la oscuridad de los bosques, donde, como decían los ancianos, vivían los que habían estado aquí antes de que hubiera gente. Han pasado muchos años y muchos han olvidado las antiguas advertencias, pero el miedo a esta montaña aún vivía en nuestros corazones como algo innato, inexplicable, como si la propia sangre supiera de la amenaza que esconde esta tierra. Una fría noche de otoño, cuando todo el mundo se preparaba para celebrar la gran fiesta de la montaña, el día de la memoria ancestral, un grupo de jóvenes pastores decidió que sería la oportunidad perfecta para demostrar su valentía. Habían oído hablar mucho de lo temibles que eran los bosques al pie de Rinpoche, pero cada uno de ellos estaba seguro de que las historias de los ancianos no eran más que cuentos de hadas inventados para mantener a raya a los jóvenes. Burlándose de los temores de sus antepasados, se pusieron en marcha, prometiendo volver con historias de lo fácilmente que habían superado todas las dificultades. El día tocaba a su fin cuando llegaron al pie de la montaña, donde el bosque empezaba a espesarse, como si el propio aire se volviera más denso y pesado, reteniendo a cualquiera que se atreviera a adentrarse en su sombra. Se alejaban cada vez más, riendo y bromeando entre ellos, pero a cada paso, las risas se hacían más silenciosas y el silencio más ensordecedor. Nadie se explicaba por qué de repente era difícil respirar, por qué las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia el suelo, como si quisieran advertirles de algo. Nadie quería admitir que cada paso era cada vez más aterrador. Cuando el sol desapareció en el horizonte, el bosque quedó finalmente a oscuras, y fue entonces cuando lo vieron. Una sombra gigantesca, como si estuviera tejida en la oscuridad misma, se movía entre los árboles, con movimientos demasiado rápidos para una criatura de ese tamaño, y una silueta demasiado borrosa para una bestia ordinaria. Pero no era un animal, no era un humano, era algo más, algo antiguo, algo que los había seguido desde hacía mucho tiempo, desde las profundidades del bosque, sin revelarse, hasta que la noche finalmente se había apoderado de ellos. Los que lo habían visto decían que los ojos de la criatura brillaban con un fuego intenso, como si no fuera de este mundo. No emitía sonido alguno, pero su presencia se hacía sentir, como si el suelo mismo bajo sus pies temblara con su poder. Uno de los pastores no pudo soportarlo y echó a correr. Los otros, paralizados por el miedo, no podían moverse, como si una fuerza invisible les retuviera, obligándoles a ver cómo su amigo desaparecía en la oscuridad. No todos volvieron del bosque, y los que lo hicieron se quedaron mudos para siempre, incapaces de explicar lo que había sucedido aquella noche. Se dice que los espíritus del bosque se llevaron sus almas, dejando solo sus caparazones, para que pudieran contar al mundo lo que había sucedido. Pero ninguno de ellos habló. Ninguno pudo siquiera recordar a su familia, como si sus mentes hubieran sido borradas por completo inmediatamente después de haber visto algo antiguo e insondable que habita en las sombras de Rinpoche. Desde entonces, nadie se ha atrevido a acercarse de nuevo a estos bosques, y la montaña ha vuelto a sumirse en el silencio. Solo a veces, en las noches más oscuras, se oye el susurro del viento que cuenta la vieja historia de los que se atrevieron a desafiar el lugar prohibido. Y cada vez que uno de los jóvenes escucha esta historia, una chispa se enciende en sus ojos, pero ninguno de ellos volverá a repetir el error de los que se adentraron en el bosque y no regresaron jamás. La leyenda de Rinpoche pervive hoy como un eterno recordatorio de que ni siquiera los más fuertes deben olvidar los poderes que son mucho más antiguos que nosotros.